En nuestro reto número 2 presentamos el personaje más ingenioso de toda la mitología. No en vano está protegido e inspirado por la propia diosa Atenea. Se trata de Odiseo, más conocido por su nombre latino, Ulises. Ulises, el rey de la isla de Ítaca, tuvo una importancia decisiva en la guerra de Troya, pues fue el que inspiró la famosa idea del caballo para tomar la ciudad. Su camino de regreso a Ítaca estuvo plagado de peligros, de obstáculos, de monstruos, de tempestades. Parecía que no iba a regresar nunca a casa, donde le esperaba su esposa Penélope. Y si es cierto que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, no podemos menos que dedicar también este reto a Penélope, una mujer tan inteligente y tan hábil como su esposo, que mediante una estrategia que explicaremos en nuestro reto, pudo mantener a raya a los pretendientes que aspiraban al trono de su esposo. El primer episodio que vamos a destacar de este viaje es el encuentro de Ulises con el cíclope Polifemo. Polifemo era un pastor un poco sui generis porque pertenecía a la raza de los cíclopes, unos monstruos enormes con un solo ojo en medio de la frente. A su cueva llegaron Ulises y sus compañeros muertos de hambre y allí los descubrió el cíclope, robándole el queso que él fabricaba con la leche de sus ovejas. Polifemo los encerró colocando una enorme piedra en la puerta de la cueva y se merendó a dos de ellos. Ulises se dio cuenta de que aquella situación era realmente comprometida y lo primero que hizo fue pedir hospitalidad al cíclope y presentarse a él como Udeis. En griego significa nadie, que suena muy parecido a Odiseus, su verdadero nombre. El cíclope, sin contemplaciones, siguió comiéndose a los compañeros de Ulises y éste decidió ofrecerle vino que llevaban consigo. Polifemo, que no conocía este manjar, acabó embriagándose y cayó redondo en el fondo de su cueva. Ulises aprovechó este momento para colocar una estaca en el fuego y con su punta incandescente dejar ciego al cíclope. El cíclope llamaba a gritos a sus hermanos y les decía que nadie le habían dejado ciego, con lo cual el resto de los cíclopes hicieron caso omiso a su llamada de socorro. Pero el peligro no había pasado, porque Ulises y sus compañeros seguían encerrados en la cueva. Cuando Polifemo abrió la puerta para dejar a sus ovejas salir y que pudieran pastar, Odiseo instó a sus compañeros a agarrarse a las lanas de estas pingües ovejas y poder salir así de la cueva. Aunque Polifemo palpó el lomo de cada una de ellas, no logró encontrarles y Ulises y sus compañeros pudieron salir con bien de este peligro. Otro de los episodios más conocidos del viaje de Ulises es el que tiene lugar en el Mar de las Sirenas. Ulises sabía que su nave habría de atravesar este lugar en el que las sirenas, unos seres monstruosos, mitad mujer, mitad ave, con sus cantos atraían a los marineros. Los barcos se encallaban y las sirenas bajaban volando desde lo alto de los acantilados para comerse a los náufragos. Ulises aconsejó a todos sus compañeros que taponasen sus oídos con cera para no escuchar este canto fatídico, pero él estaba decidido a correr el peligro y escuchar el canto de las sirenas. Así que ordenó a sus marineros que le ataran con muchísima fuerza al mástil de la nave. Y así fue. Los amigos de Ulises no escucharon a las sirenas, pero Ulises sí lo hizo
Quiso desasirse, pero no pudo, puesto que las ligaduras al mástil se lo impedían. Este canto de las sirenas ha sido interpretado de múltiples maneras. Una de ellas es la que os vamos a ofrecer en el visionado de la famosa película de Camerini, el Ulises, donde el héroe va a escuchar en el canto de las sirenas la voz de su esposa y de su hijo que le esperan en Ítaca. Pero sobre ello queremos que vosotros mismos debatáis. Ulises tuvo algún otro encuentro menos desagradable, quizás. Vamos a describir el que tuvo con la maga Circe, una hechicera que lograba convertir a los hombres en el animal que llevaban dentro. Así hizo con los compañeros de Ulises y los transformó a todos en cerdos. No lo consiguió con el héroe, puesto que él había sido avisado por la diosa Atenea y logró sustraerse a los hechizos de Circe. Consiguió además que ella devolviera la forma humana a sus compañeros, aunque tuvo que permanecer a su lado durante demasiado tiempo. Hubo otra ninfa que también se disputó el amor de Ulises. Se trata de Calipso. A la morada de Calipso llegó Ulises después de muchos años ya de viaje. Los geógrafos situaban la gruta de Calipso en el estrecho de Gibraltar. Allí permaneció Ulises varios años hasta que solicitó a la diosa que le diese permiso para regresar a casa. Habían pasado 20 años, 10 en la guerra y otros 10 en el camino de regreso, y Calipso no tuvo más remedio que dejarle marchar. Estamos ya muy cerca de la llegada de Ulises a Ítaca. Tras tantos años de viaje, Ulises llega por fin a Ítaca, gracias a la ayuda del rey Alcinoo. El primero que le reconoce es su perro, Argo. Loco de alegría, Argo muere después de reencontrarse con su amo. Sucesivamente le van a reconocer su nodriza, su porquero y también su hijo, Telémaco. Ulises, que ha aparecido disfrazado de mendigo por indicación de la diosa Atenea, no puede llegar en mejor momento. Los pretendientes que asedian a Penélope, su esposa, le han propuesto un ultimátum, pues han descubierto la famosa estratagema gracias a la cual Penélope pudo librarse de todos ellos y que consiste en el asunto de la tela de Penélope, de la que todos seguramente habréis oído hablar. Sabéis que Penélope prometió tomar esposo cuando acabase de tejer un sudario que estaba tejiendo para su suegro, para Laertes, y todos los pretendientes veían a Penélope tejer durante todo el día, pero por la noche Penélope se levantaba de su lecho y deshacía prácticamente toda la trama. Así fue dándoles largas, pero una de sus criadas se chivó y los pretendientes asediaron ya a Penélope de manera definitiva. Tendría que tomar un esposo para que el trono de Ítaca, después de 20 años, fuese ocupado de nuevo por un rey. Penélope va a proponer una prueba a todos sus pretendientes. La prueba consistía en tensar el arco de su esposo Ulises y con una flecha atravesar una hilera de 12 hachas dobles. La prueba parecía relativamente fácil, pero ninguno de los pretendientes consiguió siquiera tensar el arco de Ulises. Aparece entonces un mendigo que solicita acceder a la prueba. Todos los pretendientes se ríen de él, pero ante su asombro es el único que arma el arco y atraviesa la hilera de hachas con una flecha. Penélope quiere reconocer en ese mendigo a su esposo,
es el único que ha sido capaz de superar la prueba. Y así es, pero Ulises no ha acabado y organiza una tremenda matanza entre todos estos pretendientes que habían asediado durante tantos años a su esposa. La Odisea se cierra con el reconocimiento de ambos esposos, que no resulta tan fácil. Penélope pone a prueba también a Ulises y habla de que las criadas van a preparar para él un lecho. Ulises inmediatamente reacciona. No es posible que nadie prepare un lecho fuera de su alcoba matrimonial, porque Ulises y Penélope, solo ellos lo saben, tiene su cama labrada en un olivo que crecía dentro de su propia casa. Este es el reconocimiento final entre los dos esposos, el reagrupamiento familiar, pero no quisiéramos acabar la historia de Ulises sin hacer referencia a las múltiples interpretaciones que se pueden dar al viaje del héroe. Es un auténtico viaje iniciático. No se trata simplemente de superar obstáculos, de narrar aventuras más o menos fabulosas. Se trata de que el héroe que partió no es el mismo que ha vuelto. Es mucho más sabio y se ha enriquecido con la experiencia. Os vamos a leer un famosísimo poema de Cavafis que se llama Ítaca y que refleja esta interpretación del mito con la que queremos terminar la exposición del mismo. Cuando partas hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo y rico en aventuras y conocimiento. Al Estrigones, Cíclopes y furioso Posidón no temas, en tu camino no los encontrarás, mientras en alto mantengas tu pensamiento, mientras una extraña sensación invada tu espíritu y tu cuerpo. Al Estrigones, Cíclopes y fiero Posidón no encontrarás si no los llevas en tu alma, si no es tu alma que ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que muchas mañanas de verano haya en tu ruta, cuando con placer, con alegría, arribes a puertos nunca vistos. Detente en los mercados fenicios para comprar finos objetos, madreperla y coral, ámbar y ébano, sensuales perfumes, tantos como puedas, y visita numerosas ciudades egipcias para aprender de sus sabios. Lleva a Ítaca siempre tu pensamiento, llegar a ella es tu destino. No apresures el viaje, mejor que dure muchos años y seas viejo cuando a ella llegues, rico con lo que has ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te recompense. A Ítaca debes el maravilloso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino y ahora nada tiene para ofrecerte. Si la encuentras pobre, Ítaca no te engañó. Hoy que eres sabio y en experiencias rico, comprendes qué significan las Ítacas. Bueno, ya habéis oído un montón de historias relativas a este héroe griego, a Ulises, y podríamos haber contado otras muchas más. Ulises, las historias de Ulises se nos cuentan fundamentalmente por el primer poeta que escribe en Occidente, por Homero, tanto en su Ilíada, un gran poema que trata sobre la guerra de Troya, en la que interviene Ulises, como ya habéis oído, como en la Odisea, que es el poema que compone Homero para narrar cómo Ulises regresa desde Troya a su patria, a Ítaca, y en el curso de ese viaje tiene que vivir una cantidad de experiencias y una cantidad de peligros que tiene que superar para alcanzar el objetivo que se ha propuesto, regresar a la isla de Ítaca, donde le espera su esposa Penélope. Fijaros, Ulises no es precisamente el más guapo de los héroes, ni siquiera es el más valiente, es un gran héroe, sabe combatir, pero hay otros que le superan en el arte de la guerra. Tampoco es un hombre particularmente simpático.
De hecho, para muchos antiguos, Ulises era una persona desagradable, era una persona artera, era una persona mentirosa, era una persona a la que no te podías fiar. Para otros, sin embargo, era una persona industriosa, inteligente, capaz de resolver problemas que otros resolvían con la fuerza de las armas o simplemente pues porque eran bellos, eran hermosos o porque eran ricos. Él sabía resolverlos de otra manera. Y esto, lógicamente, rompe un esquema de valores tradicional y esto sorprende a sus contemporáneos y, por supuesto, a los que le siguieron. Cualquier acción nuestra puede tener una doble valoración. Puede ser valorada positivamente y puede ser valorada negativamente. Pero para un emprendedor es fundamental saber qué es lo que pretende y saber cómo ha de conseguirlo. E insistimos en que uno de los caminos fundamentales para conseguir el éxito es trabajar con inteligencia. Con inteligencia, pero también con paciencia, con perseverancia. Fijaros, Ulises, que entre los griegos era conocido con el nombre de Odiseo, es un héroe particularmente protegido por Atenea, por Minerva, por la diosa de la inteligencia, que ve en él a un humano capaz de comprender hasta dónde se puede llegar con la inteligencia, a veces mucho más allá de lo que se pueda alcanzar con la fuerza. Troya no se conquista a base de la fuerza de las armas solo, sino sobre todo gracias a la estratagema que urde Ulises con el caballo de Troya. Fijaros, la inteligencia aplicada al mundo del emprendimiento debe estar fundamentada también en algo que es muy importante. Las aplicaciones que nosotros hacemos de nuestras ideas, el desarrollo que nosotros hacemos de las mismas, no debe ser complejo, no debe ser complicado, porque cuanto más compliquemos el desarrollo y la aplicación, más fácilmente fracasaremos. Las soluciones que da Ulises son extraordinariamente simples. A uno le daría la impresión de que se le podrían haber ocurrido a cualquiera. Es decir, eso de que cuando se presenta ante el Polifemo, él diga que se llama nadie, Udeis, nadie, parece una tontería, pero cuando Polifemo es cegado y grita y los otros cíclopes le preguntan ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha herido? Él responde nadie, con lo cual los demás cíclopes piensan que es una herida que se ha causado él solo. No pueden imaginar que ha habido un agente externo, este héroe que no es particularmente, ya digo, ni valiente, ni guapo, ni ilustre, ni rico, ni siquiera es un rey poderoso. Sin embargo, él ha sabido vencer al gran Polifemo, ¿no? Ha sabido vencer y escapar de esa circunstancia. Pero lo mismo ocurre en el episodio de las sirenas, en que él se ata al mástil y consigue escuchar el canto de las sirenas sin recibir ningún perjuicio por ello, cosa que no había conseguido ningún mortal hasta ese momento. Las soluciones que da Ulises a los problemas que se le plantean son simples, se diría que son simplonas, en absoluto. La inteligencia no está reñida con la sencillez. La inteligencia práctica debe ir acompañada de una extraordinaria simplicidad a la hora de hacer las cosas. Insisto en que si el emprendedor pretende montar arquitecturas de negocio muy complejas, muy complicadas, para que la idea funcione, seguramente estará abocado al fracaso. Ulises es ese modelo de ser humano, muy humano, que quizás no sobresale en nada, pero que sin embargo sabe resolver los problemas por algo que está al alcance de todos, que es un mínimo de inteligencia y un mínimo de reflexión sobre los problemas que se nos plantean para dar una solución sencilla y extraordinariamente práctica. Cuando se cuenta la historia de Ulises y cuando celebramos la capacidad que tiene Ulises para resolver los problemas que se le van presentando, con frecuencia olvidamos que hay otro personaje en su historia que urde no menos estratagemas que él y que es capaz de resolver también situaciones muy complicadas. Es su esposa Penélope. Fijaos, Penélope tiene que esperar durante 20 años en casa el regreso de su marido. Ella está enormemente enamorada de Ulises y espera su regreso. Ella también tiene un reto ante sí. ¿Cómo conseguir aguantar esos 20 años? Y sobre todo 20 años en los que hay pretendientes que quieren casarse con ella.
Pretendientes ricos, poderosos, que dan por muerto a Ulises, que quieren convencerla de que nunca va a regresar, de que está perdiendo el tiempo y la juventud, y llegan en su osadía a instalarse en el propio palacio de la reina de Ítaca, esperando que algún día ella ceda en su espera. Y así poco a poco van consumiendo la hacienda de Ulises y de Penélope. Se comen sus bueyes y sus vacas, sus cerdos, sus ovejas, se beben su vino, todos los días hay fiesta en palacio. Los pretendientes de Penélope es gente osada, y Penélope, una mujer desamparada aparentemente, tiene que hacer frente a esa situación. Y ella urde una estrategia extraordinaria. Inspirada también por la diosa Atenea, ella decide decirle a los pretendientes: elegiré a aquel con quien me he de casar el día que concluya el sudario que estoy tejiendo para mi suegro Laertes, el padre de Ulises. Y los pretendientes acceden, porque al fin y al cabo un sudario no es una tela particularmente complicada, y esperan entre fiestas, entre diversiones, entre risas, el final del trabajo de Penélope y por fin la decisión de la reina. Pero Penélope, que se muestra enormemente laboriosa durante el día tejiendo el sudario, por la noche deshace todo lo que ha hecho durante el día, de tal manera que el sudario nunca avanza. Penélope siempre está trabajando a la vista de los pretendientes, de manera que no pueden quejarse, pero el trabajo no avanza. Y así Penélope consigue engañar a los pretendientes un día y otro día y otro día, hasta colmar su paciencia. Luego, cuando llega Ulises disfrazado de mendigo y ella no se fía, porque no se fía de nadie, pues esta mujer aparentemente sola y desvalida, pero que goza del privilegio de la inteligencia, le dice a Ulises, como suprema fórmula para reconocerlo: saca el lecho conyugal de nuestra habitación y yaceremos juntos de aquí en adelante. Y Ulises sabe que le está tendiendo una estratagema, porque ese lecho no es posible sacarlo de la habitación. Ulises le dice: sabes, esposa mía, que eso no puede ser, porque ese lecho lo construí yo con mis propias manos, cortando un olivo milenario y haciendo que sobre el tronco cortado del olivo, con sus raíces hundidas en tierra, allí estuviera nuestro lecho. Eso no puedo sacarlo de la habitación. Y esa es la prueba definitiva que Penélope tiene para saber que aquel hombre que está allí es verdaderamente su marido, porque es el único que ha entrado dentro de su tálamo nupcial, es el único que conoce cuál es el lecho en el que ella duerme. Fijaros, en la historia de Ulises está por una parte esa figura extraordinaria, magnífica, seductora que es Ulises, pero está también esa historia no menos extraordinaria que es la de Penélope, que en su fragilidad femenina es capaz también de superar todas las adversidades que se le presentan y es capaz de preservar su propia integridad y su propia fama, esperando a su marido hasta que llega para poder caer finalmente rendida en sus brazos. Decía Lao Tse que un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. En este nuevo módulo, en este nuevo reto, nos hemos encontrado con dos valores: el valor de la astucia, personificado en Ulises, y el valor de la paciencia, en Penélope, ganando tiempo para que Ulises alcanzara su reto de volver. Ese era el emprendimiento de Ulises. Pero tenemos que hacernos una pregunta: ¿tenemos miedo a emprender? Normalmente es natural que ese miedo aparezca, pero también debemos vencer esos miedos. Con la autoestima debemos trabajar para poder conseguir algo que es fundamental. Nosotros mismos debemos creernos nuestro propio proyecto. Si no creemos en él, no podremos avanzar. Esos son los dos valores que vamos a trabajar en este módulo, el de la astucia y el de la paciencia. Y vamos a ver, y me van a permitir nuestros alumnos, que haga un pequeño cameo en este módulo contando una historia que es real, la historia de una empresa, de un emprendimiento,
la historia de la empresa de la que soy socia fundadora y que comenzó en el año 2001 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Liceus, una .com de humanidades. A finales de los años 90, un invento que había nacido en la universidad, en el seno de la universidad, llamado ARPANET, y luego posteriormente rebautizado como Internet, empieza a colarse en oficinas, en hogares, en todos los espacios de la vida pública. La economía, que siempre anda ojo a visor, empezó a ver en Internet un posible negocio. A finales de los años 90 se empezó a crear una burbuja que posteriormente se denominaría la burbuja tecnológica. Liceus nace también en una universidad, en la Universidad de Alcalá, en el seno del Departamento de Humanidades, en la Facultad de Filosofía y Letras. Unos estudiantes y unos profesores decidimos que Internet podía ser el espacio idóneo donde las humanidades encontraran un lugar, en lo que casi nos adelantamos una década a una red social. Pero no hay que adelantar acontecimientos. En enero del 2001 nace liceus.com, un portal de humanidades. Inauguramos en el Círculo de Bellas Artes y fue respaldada por personajes de la intelectualidad y de las humanidades y de la filosofía, como José Manuel Sánchez Ron, Fernando Savater o el propio Antonio Álvarez Guerra, que hoy participa en nuestro curso. Ese día, las esperanzas de que las humanidades por fin encontraran un sitio relevante, yendo a la vanguardia de las tecnologías, caló en todos los que compartimos aquellos momentos. Más de 400 personas en ese salón de columnas del Círculo de Bellas Artes queríamos convocar a Ulises y a Penélope en un proyecto vanguardista. Pero no contábamos con unos elementos como fueron los mercados bursátiles, que un mes después hundían el mercado de las .com, de las tecnológicas, en la crisis del Nasdaq. Y a partir de ese momento, ese proyecto de emprendimiento que era liceus.com comenzó su travesía del desierto. En el año 2002, Liceus, portal de humanidades, era uno de los portales más visitados en Internet en lengua española. Contábamos con más de 200 artículos de los mejores profesores de todas las universidades. Competíamos con la Wikipedia, pero a diferencia de ella, nuestro comité científico velaba por el rigor de todas las monografías que se publicaban en ella. Sin embargo, esto no era suficiente. El retorno financiero no se producía. Y cometimos ese error de trasladar parte de esos contenidos al formato papel, haciendo el viaje inverso y convirtiendo esa pequeña trampa en una trampa mortal, financieramente hablando, para este proyecto, de la que no salimos hasta el año 2004, en donde volvimos a coger la ruta que Martín Almagro nos había recomendado no perder, dejar de escuchar los cantos de sirena y volver a un espacio en el que nacimos y del que no debimos movernos, Internet. A partir de ese momento empezamos a diseñar los nuevos modelos de negocio, adaptados, eso sí, ya a este nuevo siglo XXI. Cursos online, biblioteca virtual, editorial de libros académicos en impresión bajo demanda y una consultoría para la enseñanza superior. Líneas de negocio que al día de hoy son las que convierten a Liceus en una empresa de humanidades financieramente sostenible y con una gran capacidad de futuro, porque seguimos emprendiendo y demuestra que al final la paciencia y la astucia de Ulises nos hicieron llegar a buen puerto.